Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a continuar con lo que estuvimos iniciando la clase anterior acerca de Git. Veremos ya algunos comandos para empezar a insertarnos en el mundo del sistema de controlado de versiones. Y además les voy a estar presentando un poco acerca de HTML y CSS que me parece ideal para poder complementarlo con este tema. ¿Sí? Una breve intro al mundo del maquetado con estas dos tecnologías que iremos viendo para que puedan saber un poquito de cómo está conformada la estructura básica de HTML, algunas etiquetas, algunas propiedades también trabajadas, por ejemplo, con CSS. Así que nos vamos a enfocar en eso, también trabajándolo con el uso de Git. Así ya ven otro tema más. Bien, bueno, vamos a comenzar, como les digo, directamente vamos a pasar a Git. Ya estuvimos viendo de qué trataba, que Git era un sistema controlador de versiones, donde nos permite trabajar con ese sistema donde podemos estar insertando diferentes archivos, diferentes códigos y con cada archivo o con cada código en especial podemos ir formando una versión. Esa versión ya no se tiene que estar renombrando por carpeta, por archivo en particular, sino se va a estar almacenando en una carpeta que se va a estar creando con Git. Así que estaría bueno que lo podríamos estar implementando en cualquier proyecto con cualquier tipo de tecnología, ya sea Python, ya sea JavaScript, PHP, HTML, cualquier lenguaje, lo podemos estar trabajando. Como vemos en esta imagen, podemos visualizar que en cada versión yo tengo una serie de archivos, incluso puedo tener carpetas. Esas carpetas, bueno, también pueden tener contenido, cualquier tipo de estos archivos que estamos viendo. Ahí tengo un archivo JPG que es uno de los formatos de imágenes. Puedo tener un archivo SS que es un lenguaje de diseño gráfico. Tenemos el de HTML que es un lenguaje de marcado de etiquetas. Tenemos el de JS que es el de JavaScript. Bien. Bueno, todos esos archivos podemos ir complementándolo. Acá podría incluso poner un archivo .py que es el de Python. No va a haber problemas en ese caso. Bien, pero la idea es que vayamos generando versiones y en cada versión podemos ver los cambios. Puede ser que agrego o elimino algún tipo de contenido. Acá en este caso tengo el archivo de HTML, de CS, JS y otro JPG. Son cuatro los archivos que tengo. Dentro de la siguiente versión que generé, esta es la primera, tengo una carpeta que se agregó, esto es algo nuevo, se agregó, vamos a ponerle la N de nuevo, otro archivo de CS que también se agregó y otro archivo de imagen como JPG que se ha agregado. Bueno, todo lo que se va a estar agregando se puede estar realizando una serie de pasos para poder crear una nueva versión. Si yo quiero tener ese punto en particular donde se va a estar generando una línea del tiempo con cada una de las versiones. Esta podría ser la versión 1, esta podría ser la versión 2 y así sucesivamente con el resto. Bien, yo modifico algo, creo o elimino, ahí es una buena idea para generar una nueva versión. Pero no quiere decir que cada vez que agregue o elimine algo tenga que crear una nueva versión, porque no es así. Nosotros vamos a considerar cuándo es prudente crear una versión, porque si no se me estaría acumulando versiones y versiones y versiones, y eso ocupa espacio dentro de también la carpeta de I que tenemos de forma oculta. Entonces la idea es que vayamos creando cuando sea necesario cada una de esas versiones. Bien, bueno, por eso vamos a pasar por el editor y veremos que primero cada vez que yo desee trabajar con algún proyecto voy a crear esa carpeta, que esa carpeta va a ser conocida como root o raíz, si es la traducción al español. Vamos a decirle que se llame git 2, ya que tengo una carpeta ahí que había creado en la clase anterior. Bueno, desde acá vamos a abrir el editor, vamos a cerrar esto. Y
como siempre, puedo abrir el archivo desde acá, abrir carpeta o arrastrar directamente esa misma carpeta. Bien, desde acá voy a estar creando el archivo de index.html que les había mencionado en la clase anterior. Bueno, este archivo es para nombrar a un archivo de HTML, el punto .html, ¿no? El nombre que le damos adelante, conocido como index va a ser el primer archivo que tenemos que estar nombrando en HTML. Bien, el primer archivo que refiere a la parte del home, a la parte del inicio. Cuando yo entro a algún sitio web, yo tengo varias sesiones. Tengo una barra de menú donde en muchas ocasiones vemos la palabra home, inicio. Tenemos otra sesión donde podría ser el about us o nosotros. Tengo quizás otra sesión que podría ser productos. Otra sesión que podría ser servicios. Bien. Y otra que podría haber sido contacto, ¿no? Ahí no me alcanzó, pero lo agregamos ahí debajo. Bueno, todo esto se puede estar haciendo clic y llevando a la página relacionada. Por ejemplo, si yo hago clic en Home, me abre una página con cada uno de los datos o formato que tengamos en esa página. ¿Sí? Me abre una página específica. Hay veces que podemos estar hablando de un sitio web donde es una one page o landing page que trata de un archivo solo de HTML. Y ahí tenemos todas las sesiones en una. Eso también puede encontrarse. Pero también están los sitios web clásicos donde cada vez que yo quiera acceder a alguna sesión en particular, abro algún archivo. Entonces yo voy a estar generando un archivo, por ejemplo, de contacto.html, ¿sí? Y de ese modo estaría accediendo cuando haga clic a este enlace que tenemos acá, el de contacto.html, el de contacto, ¿no? Que yo hago clic, me lleva a esa página donde tengo toda la información acerca del contacto. Bueno, son sesiones individuales que cada archivo va a tener su contenido dentro, ¿no? Bueno, con esto quiero hacer mención que el primero de todos, como recién veíamos, la parte del home o la parte del inicio, siempre cuando lo queramos llamar a ese archivo va a ser index.html. Yo no puedo ponerle el nombre de home o inicio, ¿sí? Inicio.html. No, esto no lo podemos hacer porque siempre lo debemos llamar de este modo para que el servidor pueda reconocer ese archivo. Ese archivo que, bueno, en muchas ocasiones, si yo no lo llego a escribir correctamente, puede ser que no enlace correctamente el sitio, no funcione. Entonces, para que pueda tener ese funcionamiento como corresponde dentro del servidor, cuando lo cargamos a ese archivo, a ese código, lo tenemos que nombrar de este modo. Así que recuerden bien eso. Profe, ¿puede explicar nuevamente cómo instalar la extensión de .html? Sí, ahí les muestro. No hace falta instalar nada, lo único que van a estar generando es un archivo donde lo van a nombrar como hacemos con Python, por ejemplo, contacto.html. De ese modo ya están generando el archivo. No hace falta instalar nada. Automáticamente Visual Studio Code reconoce la extensión, sabe que va a estar trabajando con ese lenguaje y nos está mostrando una sintaxis con autocompletado y demás. Así que no hace falta más nada. Bien. Bueno, como les decía, el primero de esos archivos debe estar nombrado como HTML, como index.html. Entonces, cada vez que yo tenga que trabajar, desde ahí vamos a seleccionar el archivo correspondiente para establecer la estructura básica
que vamos a tener en HTML. Esa estructura básica se va a estar replicando en todos los archivos, ¿sí? En todos los archivos de HTML. Bueno, ¿cómo estaba conformada la estructura de HTML? Teníamos la etiqueta HTML, que es la fundamental, ¿no? Esta es la etiqueta fundamental que va a contener a dos importantes etiquetas. Una de ellas va a ser el body, ahí empecé al revés, pero bueno, y el head. Esas son las dos etiquetas fundamentales. El body va a ser toda la parte visual. Lo que yo inserte dentro de esa sesión, de esa porción de código, va a ser visible generalmente, en la mayoría de los casos. No siempre, porque hay algunas etiquetas que no tienen ningún tipo de efecto a la hora de visualizarse si no lo trabajo complementándolo con CS. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y en el head voy a insertar todo el contenido que no va a ser visible dentro del archivo del sitio web. No, no va a ser visible, va a ser contenido de información más que nada. Quizás lo único que podremos ver es la inserción de algún título dentro de la solapa del navegador o el icono que tenemos ahí para visualizarlo. Pero hasta ahí nomás, no vamos a tener ningún otro tipo de ingreso visual. ¿Bien? Sí, hay que instalar el programa como les había mencionado. Ahora si quieren lo volvemos a ver. Así que ahora lo muestro. Primero quería mostrarles un poquito ya acerca de esto. Yo en las slides ya se los compartí en el Drive. En el Drive tienen todo ese material por si lo quieren ver. A ver, se los comparto nuevamente. Acá tengo el Drive. Voy a la comisión de ustedes. Slides. Que son los PowerPoint las slides. Bien, clase 24. Acá lo estoy viendo. Un segundo. No, todavía no. Subí la clase, pero ahí lo voy a tener que volver a subir porque no se subió el video. Ahí lo estoy viendo. Igualmente les vuelvo a compartir el enlace para el que todavía no encuentra la parte del PowerPoint. Está en la clase 24, pero me parece que no está el video. Bien, así que después lo voy a resubir de vuelta. Lo voy a resubir de vuelta. Hola, profe. Sí, Sí, está el video. Yo lo miré hoy para poder instalar el programa. ¿está el video? Sí, sí, Pensé está. que, pensé que no estaba. Justo estaba mirando, así que no. Ah, el video sí, de YouTube. Si te referís al video de YouTube, Sí, sí. sí, el video de YouTube. Sí, el video de YouTube lo subí. Pero me refiero a las slides, que en las slides ya Ah, tienen está, directamente en está. concreto el video. Eh, Ah, Me faltó guardar justamente las últimas actualizaciones que hice en el PowerPoint y bueno, por eso no se está reflejando ahí en el Drive. Bien. pensé que hablaba del video, perdón. No, igualmente, bueno, si quieren acceder al video de YouTube que subí todos, ahora estoy al día, me faltaba lo de la semana pasada, así que bueno, pueden acceder a ver ese material para ya instalarlo, ¿no? Igualmente ahora dentro de un ratito, una vez que termine de explicar un poco la estructura de HTML, paso de vuelta a rever toda la instalación de Git y si quieren después les comparto el paso a paso porque tengo unas screenshots que fui sacando de la pantalla para que vayan viendo el paso a paso en cada instalación que deben hacer con Git. Así que bueno, ahora dentro de un rato se los paso. Bien, estábamos acá con la parte de HTML que contenía esas dos etiquetas, como les dije, el head por un lado, que era la parte, para que ustedes entiendan, no visual, y el body, que justamente era la parte visual. Esas son las dos etiquetas.
Bueno, dentro de este código yo voy a estar trabajando en estas dos partes. Por ejemplo, dentro del head, ¿sí? Acá yo es donde tengo que estar insertando el código, o dentro del body. Nunca puedo agregar, como les digo acá, código en esta parte. Ahí no podemos agregar código. Acá tampoco podemos agregar código. Al final del HTML, que muchas veces me pasa, que agregan código posterior al body, al cierre del body o al cierre del HTML, nunca debemos agregar contenido acá. Sí podemos agregar contenido acá, dentro del body y dentro del head. Ahí sí van a poder agregar contenido, que es justamente donde nos vamos a estar centrando. Esas son las dos posibilidades. Yo no puedo agregar contenido ni por dentro ni por fuera del body ni del head. Bien, perdón, quise decir ni por fuera del body ni por fuera del head. Así que esto es lo único posible para poder empezar a trabajar. La mayoría de las veces vamos a trabajar con la inserción de contenido dentro del body. Por ejemplo, vamos a decirle que tenemos el 85, 90, e incluso hasta 95%, por ejemplo, que todo el código va a estar destinado ahí, a esa parte, a la parte visual más que nada. Pero también hay contenido de información. Igual eso es relativo, ¿no? Relativo porque quizás yo tenga un sitio que es demasiado grande, demasiado extenso, y cuando es así generalmente se llena más que nada en la parte del body y no tanto en la parte del head. Tiro estos números como para que tengan una idea. Bien. Bueno, ¿cómo puedo generar la estructura de HTML? Es ingresando con el signo de admiración o agregando HTML 2.5 más la tecla tabuladora, o le doy un enter porque me sale el autocompletado abajo, que este autocompletado pertenece a una extensión que ya viene instalada dentro de Visual Studio Code, que se llama Emmet, y les aparece la palabra Emmet Abbreviation. ¿Por qué? Porque es un atajo que cuando yo escriba ese comando, permite generar toda la estructura que estamos viendo ahí debajo, que es la estructura básica de HTML. Bien, de las dos formas me muestra exactamente lo mismo. Si yo borro, voy para adelante, borro para atrás y quiero tabular, me va a estar dando ese espacio. Ojo con eso porque dicen cómo presioné la tecla Tab, fui para adelante, fui para atrás y en este caso no me muestra el código. Bueno, eso es porque ustedes tienen que escribir de corrido. Vean, si yo presiono nuevamente el ingreso de 5, me muestra ese atajo. Y ahí si tabulo, me muestra todo el código. Pero si yo borré y volví atrás y ahora tabulo, no me muestra ese código. Por ejemplo, ahí hago un espacio, porque al hacer un espacio también rompo el código. Vuelvo hacia atrás con la tecla backspace. Tabulo, de vuelta me muestra ese espacio. Esto es un error común frecuente que nos puede llegar a pasar. Bien, así que tiene que ser todo corrido. Entonces, ¿qué puedo hacer? Borro algo, ingreso lo último y ahí recién tabulo. Y ahí me va a estar tomando como corresponde el atajo. Bien, así que eso pueden hacer. Bueno, este es el atajo HTML 2.5 para escribir la estructura básica o el signo de admiración más la tecla tabuladora. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Obviamente que es mucho más práctico el símbolo de admiración y la tabulación porque tenemos menos caracteres que ingresar. Entonces es una buena recomendación que les haría. El símbolo de la admiración funciona solamente para el editor de Visual Studio Code. Ahora, HTML 2.5 más tabulador funciona para la gran mayoría de los editores. Yo lo he probado en Atom, lo he probado en Brackets, lo he probado también en este otro editor que ahora no me sale. No lo tengo acá. Bueno, el Sublime Text, ese era el que les quería mencionar. Sublime Text, que es otro editor también que se usaba bastante antiguamente, era uno de los preferidos. Así que bueno, les digo esto. Después,
Dentro del análisis que vamos a tener en la estructura básica, vemos otras etiquetas más. Por ejemplo, una de ellas es doctype. Doctype con el valor HTML. Agregamos el símbolo de admiración, la palabra doctype, que es la primera y única ocasión que van a ver contenido en mayúsculas en cuanto al ingreso de etiquetas. El ingreso de etiquetas siempre tiene que estar declarado en minúsculas. Esa sería una buena práctica, por más que funcione, porque va a funcionar si yo lo escribo en mayúsculas. Pero no sería una buena práctica, no queda bien estéticamente, y yo les recomiendo que siempre trabajen en minúsculas. Salvo esta etiqueta que sí, al ingresarse, se declara en mayúsculas. Después el resto es todo en minúsculas como veremos. Bien. Les había mencionado que cada etiqueta posee, pongo el nombre de etiqueta, posee una apertura y un cierre. ¿Ven? De este modo. Bueno, esta sería la apertura y este sería el cierre. ¿Por qué? Porque el cierre se le agrega la barra delante del nombre de la etiqueta. No todas las etiquetas van a tener un cierre. Estamos viendo acá que la etiqueta .type no posee cierre. Sí posee apertura y nada más. Pero esto es en realidad, la etiqueta .type es como una instrucción, una referencia, ¿sí? A veces muchos no la consideran como etiqueta, sino es una etiqueta aparte, que bueno, es para indicarle que estamos trabajando con el tipo de documento en HTML. Por eso la palabra .type, ¿sí? Tipo de documento va a ser HTML. Es solamente eso. Después vamos a tener, por ejemplo, el HTML, que sí contiene cierre, el head, que también contiene cierre, y el body, que también contiene cierre. Lo mismo la etiqueta title. Pero acá las etiquetas metas es otra excepción donde no poseen cierre. Sí, la gran mayoría de los casos, como les digo, más del 95% de las etiquetas poseen cierre. El resto no. Bueno, van a encontrarse con atributos, ¿sí? Atributos y propiedades, que en realidad es lo mismo. Si yo hago mención de atributo y propiedad, es exactamente lo mismo. Estamos hablando de cada uno de los valores que se van a encontrar acá con ese color celeste. Ese color celeste es el indicativo que estoy trabajando con o un atributo o una propiedad, que es lo mismo. Bien. Después vamos a tener que cada propiedad o atributo va a tener un valor y ese valor va a estar definido con este color medio marroncito, ¿no? Eso depende de la sintaxis que tengamos en nuestro editor. Pero bueno, a esto que estamos viendo ahora se ve con ese color medio marrón donde son los valores. Cada propiedad puede o no, no siempre tienen valores. Y los valores van a estar precedidos, una vez que yo declare la propiedad, vamos a agregar el igual y las comillas. Y dentro va a ir mi valor. A esto se lo conoce como declaración. ¿Sí? Esta es una declaración. Propiedad y valor, declaración. Por más que yo tenga acá un valor, dos valores. En este caso estamos viendo ahí donde dice content, que es otra propiedad, donde tengo un valor, tenemos la coma y otro valor más. Eso puede pasar. E incluso en doctype tengo solamente la propiedad de HTML. No tengo ningún valor. Bueno, puede llegar a pasar que en muchas ocasiones tengamos solamente una propiedad y no tenga valor. O puede pasar que yo tenga una propiedad y un valor, que es lo más comúnmente visto en HTML, o también tenga una propiedad y más de un valor. Bien, bueno, eso por un lado. Bueno, ¿de qué refiere esta propiedad que tenemos acá que se llama lang? Bien, la propiedad lang es una propiedad que va a estar especificando
el idioma con que vamos a estar trabajando nuestro contenido. Por ejemplo, si yo pongo EN, estoy hablando de que voy a insertar contenido en inglés. Bien. Y si estoy poniendo ES, vamos a decir que va a estar ingresando contenido en español. Bien. Después podemos agregarle otros tipos eh, de acrónimos que quizás quiere hablar contenido en portugués. Bueno, ahí lo podemos ir modificando. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer clic en una extensión que les había mencionado. Me voy a dirigir acá. Vamos a buscar la extensión que se llama Live Server. ¿Recuerdan que les había mencionado que descarguen esta? Live Server. Para que con esta extensión podamos leer este archivo que tengo acá de index.html. Lo abra con solo hacer clic en Go Live. Ahí, en Go Live. En el navegador. Y el navegador va a ser el encargado de leer todo este código. Acá no vamos a trabajar con la terminal. Acá va a estar leyendo el navegador que tengamos de forma predeterminada. ¿Sí? Entonces, él es el encargado de estar reconociendo ese código y mostrarlo de la forma que lo hemos declarado. Bueno, vamos a hacer eso. Una vez que yo ya tenga instalado esto, hacemos clic en Go Live. Si no les aparece a la primera vez que lo instalaron, yo lo que siempre les menciono cada vez que instalan algún tipo de extensión es que reinicien el editor de Visual Studio Code, lo vuelvan a abrir y vean, lo hagan una o dos veces y vean si realmente surgieron cambios. Porque a veces que medio como que se crashea el editor y lo tienen que volver a instalar. Bien. Así que vamos a hacer clic ahora en esto y me va a abrir el editor. Bueno, ahí estamos viendo. Ya está funcionando. Es la vista previa. Si vemos en la parte de la UR, me aparece todo este código, ¿no? 127.0 y todos estos numeritos. Bueno, esto es un indicativo que estamos trabajando con un servidor local. ¿Bien? Donde va a estar abriendo justamente ese archivo, el de index.html. Bien, bueno. Ese archivo lo está leyendo ahora. Pero no tenemos nada para que se visualice, solamente se está viendo la palabra document. Bien. Y si les aparece también acá en esta parte, capaz que quieren tenerlo así a la par como estoy viendo yo, que para ponerlo a la par pueden presionar la tecla Windows más la flechita hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de la ubicación que quieran. Ven que les aparece la barrita de scroll debajo. Bueno, eso lo pueden solucionar presionando Alt más Z. Alt más Z le está indicando que todo el contenido que esté desbordando dentro del ancho del editor se acomode y no supere nunca el ancho total. Entonces ya no aparece más esa barra de desplazamiento y es mucho más cómodo trabajar. Bien. Bueno, esto por un lado. Y si vemos acá, en la solapa, aparece la palabra document. Esa palabra document la podemos visualizar acá en esta parte, donde nos indica el título. ¿Sí? La etiqueta title indica el título de la solapa con la que trabajemos. Bien. Entonces, si yo modifico acá y le ponemos curso de codo a codo, y lo guardamos con control S, eso va a ser visible acá. Y de paso, una vez que guardé, me está apareciendo en esta parte que el idioma que tengo actualmente está en inglés. ¿Por qué me aparece eso? Me aparece este plugin que tenemos dentro del navegador conocido como Google Translate, que permite traducir todo el código.
todo el contenido que tenemos dentro del sitio al idioma que ya tenemos seleccionado. Bueno, esto es porque justamente acá en el lenguaje le indiqué EN. Entonces me reconoce que todo el contenido que tengo en el sitio está en inglés. Y si yo quiero pasarlo a español, podemos hacer clic y me lo convierte a español. Bien, es justamente por esa declaración que estoy haciendo ahí. Pero esto también tiene que tener en cuenta que cuando yo instalo mi navegador, en este caso estoy utilizando el Chrome Dev, vamos a ponerle el Chrome Dev, que es un navegador para desarrolladores, es el mismo de Chrome, nada más que tiene unas pequeñas modificaciones para desarrolladores. Desde ahí nosotros vamos a estar instalando y ya van a saber, ya van a reconocer el idioma que yo estoy manejando. ¿Sí? Si yo lo estoy manejando en español, bueno, automáticamente me muestra y me filtra ahí que lo tengo en español. Ahora, si supongamos que yo estoy viviendo en Estados Unidos o realizo la instalación en inglés, bueno, ahí me va a salir que estoy en inglés. O imaginemos que estoy en Alemania, ¿no? Estoy viviendo, lo instalé en alemán y ahí me dice que lo convierta todo el contenido a alemán, porque el contenido que está mostrando acá en esta parte es en inglés, el que tengo en mi sitio. Y yo lo tengo que traducir a mi idioma tradicional que estoy teniendo, ¿no? Supuestamente el nativo. Bueno, esto es justamente por estas declaraciones. Ahora, si yo modifico en esta parte el atributo lang de n a s y lo guardo, vean que acá aparece el iconito de Google Translate, ¿no? El del traductor. Bueno, una vez que yo lo guardé, se sigue viendo, todavía sigue estando, pero lo vuelvo a recargar y quiero que de vuelta se fijen acá, vuelvo a recargarlo, desapareció. ¿Ven? Desapareció porque justamente está sabiendo que todo el contenido que tenga en mi página está en español. Y el idioma que yo seleccioné como el navegador es español. Entonces yo no tengo que traducir nada. Por eso no me sale la traducción. Solamente va a salir en el caso que se requiera, que necesitemos esa traducción. ¿Se entiende? Bueno, otra de las cosas que también estaría bueno que entendamos, que yo voy a tener un montón de etiquetas. Por ejemplo, acá se está repitiendo una misma etiqueta, que es la etiqueta meta. La etiqueta meta es una etiqueta donde podemos guardar algún tipo de información. Por ejemplo, tenemos la primera, que tiene otra propiedad distinta al resto. Esta propiedad se llama charset. Charset es para indicar qué tipo de caracteres o qué tipo de codificación vamos a estar trabajando. Cuando yo me refiero con el valor UTF-8, estamos indicándole que voy a estar ingresando eh, una codificación en la cual me permite incluir caracteres especiales como acentos, señas y demás. Por ejemplo, si yo tengo que escribir la palabra día, lleva acento. Esto antiguamente, si yo no utilizaba este tipo de codificación y usaba otra, tendría que escribir un código en el cual es conocido como pero antes de eso iba el ampersand i acute, ese era el código punto y coma, y luego agregar la A que teníamos ahí para poder establecer con todo este código la palabra día. Ahora, imagínense todas las personas que trabajaban para edición, supongamos que trabajaban en un diario o en algún tipo de portal donde o eran escritores o algo por el estilo, todo lo que tenían que estar ingresando por cada acento especial. Era una locura. Gracias a esta nueva incorporación que ha surgido de tipo de codificación, permite ingresar sin la necesidad de tener que estar escribiendo estos códigos. Esto estoy hablando hace más de 10 años, ¿no? Donde se tenía que hacer el ingreso de esta forma. Muchísimo más de 10 años. Bueno,
por ejemplo, acá lo vamos a ver. Yo voy a insertar una etiqueta que va a ser una etiqueta de párrafo, que es la etiqueta P, donde permite ingresar algún justamente párrafo. Por ejemplo, vamos a poner la palabra día, pero la palabra día la vamos a poner de otra forma. Yo agrego el ampersand y agrego i, a, qt, punto y coma. Bien, lo voy a estar guardando. Perdón, ahí me pasé. Ahora sí. Eh, y ahí vemos que el resultado que tenemos, lo voy a ampliar, es día con acento. ¿Ven? Bueno, de este modo ya estamos viendo que se permite agregar este carácter especial. Y esto iba a pasar con lo mismo. Si yo quería agregar una A con este acento, agregaba la letra A. Si agregaba la U, lo hacemos de esta manera. Bien. Bueno, esto con respecto a los acentos. Después, bueno, había muchos códigos que teníamos que ir aprendiendo para agregar una ñ, para agregar, no sé, la palabra guinda que tenía los dos puntitos ahí arriba, ¿no? Bueno, no recuerdo cómo se llama este símbolo, pero bueno, también teníamos que agregarlo de forma de código. Bien, y todo esto mismo, gracias a esa codificación, por ejemplo, yo copio esto y lo pego dentro de ese párrafo. Yo lo puedo visualizar sin la necesidad de agregar todo ese código. Bueno, esto es justamente por la codificación que tenemos ahí, que es UTF-8. Bien. Bueno, el siguiente tipo de etiqueta que tenemos, esto no lo vamos a ver ahora, pero más adelante quizás tengan la posibilidad. Bueno, es más que nada para que vayan viendo que tenemos otro tipo de etiquetas. La siguiente etiqueta meta tiene que ver con el tema de la adaptación. Porque con el desarrollo web yo tengo que tener en cuenta que voy a trabajar para diferentes dispositivos. Para desktop, para, por ejemplo, mobile, ¿sí? Para los celulares, para tablets. Bueno, tenemos cada tipo de resolución distinta. Entonces, cada resolución distinta va a tener otro tipo de maquetación. Quizás yo acá en la parte de escritorio tenga tres columnas, en la siguiente tenga dos, ¿bien? Y en la de celular tenga todo el contenido uno debajo del otro. Entonces yo tengo que ir adaptando, cambiando quizás los tamaños de algo, modificando. Bueno, es un tema bastante complejo tratar de generar una buena adaptación para todos los dispositivos. Y uno de los principios que tenemos que aplicar con esta etiqueta Meta Viewport es indicarle que los anchos sean igual a, o sea, los anchos que yo estoy construyendo el sitio sean iguales a cualquier dispositivo. Y lo está declarando con una escala inicial de 1.0. Esto es uno de los principios, porque si yo no aplico esto, cada vez que yo ingrese desde algún dispositivo, por ejemplo el celular, vamos a ver que el contenido voy a tener que ir desplazándome muchas veces con el scroll, pero haciendo zoom más que nada, y bueno, todo eso es un poco incómodo manejarlo de ese modo si yo no tengo esta etiqueta de antemano. No sé si les habrá pasado que ustedes ingresan de un celu a una web y tienen que estar moviéndose haciendo zoom porque el contenido se ve muy pequeño. Bueno, esto es por esta causa. Le falta la etiqueta Meta Viewport. Entonces, bueno, es uno de los principios de la adaptación. Si yo no tengo esto, vamos a tener que hacer zoom, es muy incómodo. Y después, bueno, tenemos que ver el tema de cómo trabajar la adaptación de diferentes dispositivos. Pero este es uno de ellos y falta mucho más para el tema de la adaptación. Y bueno, de la misma manera como teníamos en la etiqueta meta de arriba, yo puedo acceder para saber cualquier tipo de información acerca de cualquier etiqueta gracias a Visual Studio Code, que cuando me posicione por encima, vemos ese mensaje que me muestra.
me dice MN Reference. Si yo hago clic en ella, me va a decir que, bueno, si desea abrir todo este código en un sitio externo. Entonces yo lo voy a abrir, me abre el sitio de Mozilla, Mozilla el navegador, ¿no? El de Firefox. Bueno, desde ahí yo voy a poder ver cualquier tipo de información acerca de la misma etiqueta que haya seleccionado y haya hecho clic. Entonces me da la información de manera precisa con los atributos que puede tener, los valores que puede tener, de qué trata, cómo se puede aplicar. Bueno, un sinfín de detalles. Entonces es como una especie de diccionario que ustedes tienen ahí al alcance de un solo clic. ¿Se entiende? Así que toda esa información la pueden hacer desde acá. Y acá les explica todo acerca de lo mismo. Bien, así que les hago la mención para que quiera saber un poco más. No me voy a poner a estar mencionando cada una de las etiquetas porque son muchísimas y eso sería otro curso aparte. Pero bueno, ahora vamos a ver lo básico y necesario para poder generar un poco de interacción con HTML y CSS, nada más que eso. Bien. Eh, de la misma manera, yo podría hacer clic acá, me aparece MN Reference, hacemos clic, abrimos de vuelta y me abre la información acerca de esta etiqueta. Bien. Bueno, la verdad es muy práctico desde Mozilla tener esta opción. Bueno, desde acá tenemos la etiqueta title que recién veíamos que era para declarar el título. También puedo insertar un icono, el icono de favoritos, el favicon, gracias a una etiqueta que va a ser la etiqueta link, en este caso no va a ser con estos valores. Si yo presiono acá, escribo link, vean, escribo link y me aparecen varias opciones. Y debajo también verán que aparece Emmet Abbreviation, que son atajos. Yo cada vez que trabaje con alguna etiqueta y quiera empezar a codificar, no hace falta que yo agregue signo menor, signo mayor. No, directamente hago mención al nombre de la etiqueta, tabulo y me autocompleta la apertura y cierre si es que lo necesita. Incluso dentro de cada etiqueta, como recién vieron, me genera atributos y propiedades, atributos y valores. Así que pueden tenerlo de forma más sencilla y más práctica para poder desarrollar y optimizar los tiempos. Bueno, yo voy a estar seleccionando dentro del link, puedo poner dos puntos y favicon y eso me permite acceder a la configuración del icono de favoritos. Entonces yo tendría que buscar una imagen. Generalmente las imágenes que se ponen son imágenes PNG o mejor aún las imágenes .ico. .ico que son de iconos. Que el icono que vamos a estar visualizando ahí donde está el mundo, en esta parte, corresponden a valores menores a los 50. Y todavía estoy exagerando. Si no me equivoco es 28 por 28 píxeles. ¿Sí? Se va a estar trabajando con esos valores. Entonces, la idea es que no agregue una imagen que tenga, por ejemplo, 500 píxeles por 500 píxeles porque sería totalmente excesivo. Si es muy pequeño lo que se va a estar mostrando. Y ese peso también va a tener como incidencia más espacio que va a estar ocupando dentro del servidor. Y además va a ser más espacio que va a estar consumiendo a la hora de descargar la web. Y la idea es que nosotros seamos inclusivos para que cualquier tipo de persona pueda acceder sin importar los recursos de su PC, sin importar la conexión que tenga a internet. Entonces, siempre y cuando seamos inclusivos y pensemos no solamente para las personas que no tengan ningún tipo de discapacidad, porque hay personas que también tienen discapacidades, en donde nosotros como desarrolladores tenemos que ser sumamente inclusivos, porque eso está muy bueno para primero, en primer lugar, darles una buena experiencia a cada persona, y segundo, porque nos va a estar posicionando mejor cuando queramos subir nuestro sitio web
en la parte de las consolas de búsqueda, como es el caso de Google, Bing y demás. Así que sería bueno. Y me refiero a las personas que, por ejemplo, tienen discapacidades visuales, que hay muchos recursos en donde nosotros podemos decirle que, por ejemplo, si no puede ver o tiene alguna discapacidad visual, podemos, por medio de una propiedad que se llama alt, ingresar el valor que corresponda a lo que se está visualizando con esa imagen. Yo voy a ingresar una etiqueta IMG donde dentro voy a tener un atributo que va a ser alt y dentro de ese atributo alt escribimos un mensaje referido a la imagen que estamos ingresando. Y eso por medio de un software lo puede leer, lo puede escuchar en realidad esa persona que tiene esa discapacidad visual. Por ejemplo, también la inclusión de subtítulos en algún video, en algún otro tipo de medio, de multimedia, podemos darle esa posibilidad de que otra persona hipoacúsica pueda comprender, ¿no? Después las personas que tienen daltonismo, porque eso también es otro factor fundamental, donde tenemos que ir viendo los colores que puede reconocer y que no. Eso también ayuda en todas estas menciones que les estoy haciendo, mejora nuestro posicionamiento. ¿Qué quiero decir con la mejora del posicionamiento? Por ejemplo, yo hago clic acá, busco curso de HTML, hacemos clic y acá yo tengo una serie de sitios en los que me están desplegando uno debajo del otro. Entonces, esos sitios que tenemos acá son porque aparece acá la palabra anuncio. Si aparece la palabra anuncio, bueno, es un posicionamiento que en este caso es pago. Que ese posicionamiento va a ser mediante el uso del SEM. Pero también tenemos otro tipo de posicionamiento que va a ser el orgánico. Y acá, después de que pasó todo esto, vemos que ahí aparece diferentes sitios, pero acá no aparece más la palabra anuncio. Entonces, en cada uno de ellos, ¿sí? Van a estar posicionándose de forma orgánica. Y eso va a ser gracias al SEO. Que el SEO significa Search Engine Optimization, que bueno, tiene que ver justamente con el posicionamiento web. Son varias técnicas e inclusión de etiquetas, propiedades y demás que tenemos y contenido que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar una web, porque no todo es código, sino también hay varios tips a tener en cuenta. Y entonces de ese modo nos podemos lograr un mejor posicionamiento. Obviamente que no es nada en concreto que vamos a tener porque capaz que tenemos el mejor SEO de todo el mundo y no vamos a estar apareciendo en los primeros lugares. Esto va a basarse mucho en cómo podemos posicionarnos en base al algoritmo que tiene Google internamente o cualquier otro buscador. Google tiene una serie de arañas o robots que están indexando diferentes contenidos y nos está logrando tener una mejor eficacia a la hora de buscar una web en sí. Entonces, yo escribo estas palabras claves y esas palabras claves son el hincapié para darme esos resultados que yo quiero. Y entonces lo que hace Google es tratar de darnos la mejor respuesta posible. Y bueno, en cuanto a esa respuesta posible, se encuentra estos principios que les mostré, que les indiqué acerca de la inclusión. La inclusión es fundamental para la W3C, que la W3C es justamente viene de esto, ¿no? El triple W, que es el consorcio web que regula y da los estándares que tenemos que cumplir nosotros como desarrolladores. Antiguamente también se hacía algo que era tratar de pasar justamente esos estándares subiendo a nuestra web, lo analizaba y bueno, podríamos tener el resultado si nuestro sitio está bien optimizado y mantiene esos estándares. Así que bueno, eso les hago una mención como para que vayan teniendo en cuenta más o menos cómo se maneja en la parte del desarrollo. Bien.
Bueno, eso por un lado, chicos. Volvemos de vuelta. Ahora sí, vamos de vuelta acá a esta parte. Eh, Como vimos acá, yo inserté la etiqueta de párrafo dentro del body para que sea visualmente visto. Yo podría ingresar cualquier tipo de contenido por fuera que también lo vamos a ver, pero eso no sería lo correcto en este caso. La idea es que cuando yo ingrese algún tipo de carácter, lo haga dentro de alguna etiqueta que permita la inclusión de algún texto. ¿Sí? Acá tenemos la etiqueta H, que, que va a ser la que permite agregar algún tipo de encabezado. Y vamos a tener etiquetas del H1 al H6. Por ejemplo, vamos a modificar. Esto también, si verán, yo estoy abriendo, modificando una etiqueta y automáticamente me modifica la otra. Me dirán cómo es que hago esto. Tengo una extensión que permite modificar, por ejemplo, la etiqueta de apertura o la de cierre. ¿Ven? Ahí modifiqué la apertura y se modifica la de cierre. Modifico la de cierre y se modifica la de apertura. Bueno, esa extensión se llama, ahí se las muestro, esperen que recuerde, Auto Rename Tag. Esta es la etiqueta. Auto Rename Tag es la etiqueta, la extensión que permite agregar y modificar de forma par el ingreso de etiqueta apertura y cierre o viceversa. Bueno, desde acá tenemos todos estos diferentes títulos. Si yo presiono la tecla Alt y voy haciendo clic en el lugar que yo quiera, voy a poder acceder al múltiple cursor. Entonces escribo, por ejemplo, la palabra título y se replica en todo el resto de las líneas de código. ¿Ven? Incluso yo podría haber escrito acá por fuera. Presiono la tecla Alt. Vamos de vuelta. A ver. Voy a presionar acá la tecla Alt. Y escribo título. ¿Ven? Donde se posiciona el cursor, ahí podemos escribir todo eso. Bueno, bueno, con respecto a estos títulos que yo estuve ingresando acá, van a tener negrita, ahí lo muestro, ¿ven? Que tiene negrita. Todos estos tienen negrita para darle mayor grosor, a diferencia del texto que teníamos por encima del párrafo, no tiene negrita. También la negrita es conocida como bold, ¿bien? O el peso del texto, ya estarán viendo. Que bueno, estos títulos se van a estar mostrando con un tamaño distinto. Esos tamaños pueden ser modificados con respecto al H1, es una etiqueta principal. Por ende, esta etiqueta H1 solamente se debe utilizar una sola vez. Es una sola vez por archivo de HTML. Con lo cual, si yo quiero trabajar después con el archivo contacto.html, puedo ingresarlo solamente una vez en ese archivo. En realidad, puedo incluir más de una. Lo que sería bueno y recomendado, que sería una buena práctica, es incluir solamente un H1. No puedo incluir más de un H1. Bien. Bueno, también, después con el resto de las etiquetas del H2 al H6, yo puedo incluir la cantidad de veces que quiera esas etiquetas. Por ejemplo, quiero agregar 10 veces la etiqueta H2 dentro del mismo archivo index.html. Lo puedo hacer, lo mismo con el H4, el H3, el H5, el H6. ¿Por qué tenemos estos nombres? Porque es para establecer. Si yo tengo un H1, estamos hablando del contenido del título principal. Que el título principal va a ser solamente uno. Va a ser solamente uno. Ahora, el H2 podría ser un subtítulo o podría ser algún título de menor relevancia, ¿no? No va a ser el principal. Después el H3 también sería un título de menor relevancia que el anterior. Y así sucesivamente con el resto. Siempre son menor jerarquía.
Supongamos esto. Yo quiero decir que tengo acá como título principal listas. Bien. Y después voy a utilizar el H2 que va a tener un título de menor relevancia. Va a ser listas desordenadas. Y también voy a estar replicando ese mismo título 3 veces. Bueno, ahí me cedí una más. Para incluir listas ordenadas y listas de definición. Bien. Entonces acá estamos haciendo el ingreso del título principal, un título de menor jerarquía, que va a ser el H2. Y luego por dentro podría tener un párrafo. Un párrafo que también, gracias a los atajos de Emmet, escribe la palabra Loren más tabulador e ingresa un texto de forma aleatoria con una cierta cantidad de caracteres. Entonces, vemos ahí, me muestra ese texto. Lo voy a mostrar ahí. Debajo también puedo hacer exactamente lo mismo. Pongo un párrafo, pongo Loren, tabulo. Debajo también podemos hacer lo mismo. Loren, tabulamos. Bien, y ahí tenemos una descripción para cada título en particular, para cada H2. Bueno, de igual modo, quizás en las listas ordenadas, vamos a decirle que quiero incluir otro subtítulo. Tengo el H2, el párrafo, pero en algún momento, dentro de las listas ordenadas, podemos decir que incluya otro título de menor relevancia. Entonces incluyo el siguiente. Si quiero uno de menor relevancia, incluyo el siguiente, el H3, ¿no? El H3 donde va a decir ordenadas con números romanos. Después también hago lo mismo acá con números enteros. Bien. Y cada uno de ellos también puede tener un párrafo con una cierta cantidad de caracteres. Por ejemplo, pongo lorem más y 15, tabulo y tiene 15 caracteres. Bien. Debajo hago lo mismo. Párrafo, tabulo, pongo lorem 15, tabulo de vuelta y tengo un texto de 15 caracteres. ¿Ven cómo se va conformando el ingreso de esta mezcla entre títulos y bueno, el uso también de los párrafos? La idea es que siempre establezcamos el H1 que va a ser solamente uno solo el que se va a utilizar, luego el H2, ¿sí? Si es que en toda la página, por ejemplo, yo tengo toda la página que estamos viendo ahora, toda la página que tengo y quiero tener un título de menor relevancia que el H1. Este es el H1. Bueno, ahí lo que voy a usar es el H2. No es que voy a saltar al H3. No, porque no es así. Si yo quiero que sea de menor relevancia que el H1, utilizo el H2. Ahora, si yo sé que en algún futuro voy a tener un título que va a ser de mayor, de menor relevancia que el H2, por ejemplo, bueno, ahí opto por eso. Vamos con esto de vuelta. Tengo el H1 por un lado. eh, yo puedo insertar quizás debajo un H3 o un H4, un H5 o lo que fuera. ¿Sí? Siempre y cuando sepa que voy a estar utilizando todos hasta, en este caso, el H3. Si incluyo el H5, voy a utilizar hasta el H5. Esa es la idea principal. No es que yo voy a utilizar un H1, ¿sí? Un H1 por ahora, y después, bueno, salteo al H5. Pero después en todo el sitio tengo el H2, tengo el H3, pero nunca utilicé el H4. Me estoy refiriendo a todo el archivo de HTML. Bueno, tengo que saber que en ese caso, cuando yo utilicé la etiqueta H5, la idea hubiese sido mejor que como no tengo H4,
ese H5 sea utilizado por el H4. Porque hay que tratar de establecer este ingreso de etiquetas de manera sin saltear a ninguno en la utilización de todo el archivo HTML. ¿Sí? Eso sería lo indispensable. Porque cada etiqueta va a tener también relevancia en el SEO. Entonces, como tiene relevancia en el SEO, eso afecta en el posicionamiento de nuestra web. Y si yo incluyo un H5 que eh, tranquilamente lo podía haber utilizado con un H4, ese H5 tiene menor relevancia y el H4 tenía más relevancia. Entonces, al tener esa más relevancia, si yo tengo que comparar otra web donde tengo un título que fue declarado con H4 y yo tengo dentro de mi página que fue declarado con un H5 y el contenido que tenga, ¿sí? El contenido que tenga en esa etiqueta H5 o en la H4 sea exactamente el mismo, ¿quién creen que va a ganar? ¿El H4 o el H5? El H4. ¿Por qué? Porque tiene mayor relevancia. Entonces ahí estamos perdiendo en cuanto al posicionamiento. ¿Se entiende? Esa sería la idea. Bueno, bien. Ahora vamos a mostrarles un poquito acerca de la instalación de Git. Así vamos pasando con todo esto ya a incluirlo dentro de los comandos. Bueno, voy de vuelta a las slides. Esta es la instalación, chicos. Ahí lo vuelvo a mostrar una vez más. ¿Hay alguien que todavía no lo instaló? Así lo vamos viendo. Vayan yendo al sitio oficial del de Git. Ahí se los comparto. Una vez más. Voy al sitio oficial de Git. Ese es el sitio oficial, chicos. Ahí se los compartí. Bien, desde ahí ustedes van a tener que dirigirse a la parte donde está ese monitor, ¿no? Automáticamente les va a estar reconociendo el sistema operativo, la versión que tienen y ustedes van a hacer clic en el mismo. Bien, ahí lo vamos a adelantar un poquito. Ahí está. Una vez que ustedes se posicionaron sobre ese monitor, pueden hacer clic y descargarlo. Bien. O pueden ir a donde dice acá Download, en esta parte, hacer clic y ahí les va a salir la opción para que vayan a buscar otro sistema operativo, ya sea Linux, Mac. Entonces ahí tienen las diferentes alternativas para descargar. Bien. Si no, automáticamente les reconoce, hacemos clic ahí en la descarga. No pesa mucho, pesa alrededor de 50 megabytes. Bien, y una vez que tengamos todo descargado, vamos a ir realizando eh, toda la instalación, toda esa serie de pasos. La idea es que configuremos primero el editor que va a ser predeterminado. Ahí se ve todo en negro porque pide permisos, entonces le damos que sí. Ahí le vamos a dar clic en Next. Son muchos nets los que tenemos que estar trabajando, muchos siguientes. Ahí también le damos clic en Next. Acá en esta parte pueden seleccionar si quieren un icono. Ahí seleccionan. Vuelvo atrás si quieren verlo. Uy, ahí está. Donde dice On the Desktop, ahí es donde pueden hacer clic, lo tildan y les genera un icono dentro del escritorio. Si es que lo quieren. Si no, le dan clic en Next. Bien. Desde ahí van a dar clic nuevamente en Next. Y acá en esta parte es fundamental que seleccionen el editor predeterminado, que es como el navegador.
el navegador que ustedes seleccionan. Si utilizan el Chrome, el Explorer, el Edge, bueno, ustedes acá van a seleccionar el Visual Studio Code, el primero, donde dice Ask Git Default Editor. Ese es el que seleccionan, el primero de todos. Bien, no el segundo. Eso les permite que tengan la integración con Git dentro del editor de Visual Studio Code. Entonces no hace falta trabajarlo de forma externa. Bien, pero igualmente les voy a mostrar que podemos trabajarlo de forma externa o forma interna, si es que quieren trabajar con otro editor. Bien, bueno, una vez que hicimos eso, seleccionamos el editor, le damos clic en siguiente. Acá, en esta parte también les hago mención de que pueden cambiar la rama. La rama, nosotros vamos a generar ese sistema, esa línea del tiempo donde tenemos todas las versiones. Y esa rama que estoy mencionando va a tener un nombre que es conocido como master, por un lado, o puede ser main. Bien. Bueno, si yo selecciono acá esta opción que ya está seleccionada, automáticamente les aparece master. Pero si selecciono la segunda opción, ahí les va a estar mostrando que va a ser con el nombre main. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, es un tema racial que justamente hace mención al Master Slave, a maestro y esclavo, que se ve mucho en los discos, por ejemplo. Y bueno, es por eso que eh, han decidido modificar el nombre, ¿sí? Para que no sea tan ofensivo y lo pasan a main. ¿Sí? Es por eso, es una cuestión, ¿sí? Que surgió en Estados Unidos más que nada. Así que bueno, cualquiera de las dos es válida. Después ustedes lo van a poder modificar si quieren más adelante. En todo caso que hayan seleccionado Master. Bien, eso por un lado, chicos. Van a darle clic en NES. En esta parte también le van a dar clic en siguiente. Y así hasta que termine y les aparezca la opción de install. Acá también siguiente. Acá también siguiente. Acá también siguiente. Siguiente. Bueno, la verdad son varios siguientes como les había mencionado. Bueno, vayan tratando de realizar la instalación, ¿eh? Yo se los estoy mostrando para que todavía no instaló, no configuró esto, lo vaya terminando de instalar. Así vemos cómo podemos funcionar con este sistema de versiones. Bien, ahí esto va a demorar dependiendo de los recursos que tengamos en nuestra PC. Si nosotros tenemos buenos recursos, obviamente se instala al instante, si no, demora un poco más. Bien, vamos a adelantarlo un poquito. Y ahí ya sí, terminó de instalar. Ahí está. Si tildamos acá, Launch Git Bash, y hacemos clic en Finish, se abre automáticamente la terminal de Git Bash. Si no, la tenemos que buscar y abrirla de forma manual. Bien. Así que bueno, si tildamos ahí también nos abre, eh, como pusimos acá, View Release Notes, me abre el sitio web de Git, donde vemos algunas notas acerca del mismo Git. Bueno, lo buscamos acá, en la parte del buscador, buscamos Git Bash, ya nos abre la terminal y podemos empezar a trabajar con ella. Así que vamos a hacer eso. Les voy a mostrar. Escribo acá Git Bash. Ahí me sale en el buscador. Hacemos clic. Ahí tengo la terminal. Vamos a hacer un poquito de zoom con el scroll.
En este caso lo estoy haciendo yo con el trackpad. Buscamos acá uno de los comandos que es git guión guión versión. Y de ese modo ya podemos ver la versión que tengo instalada. Ustedes pueden hacer lo mismo para comprobar que esté todo correcto en cuanto a la instalación. Bien. Bueno, esto por un lado, chicos. Así que ahora vamos directamente a al editor y desde acá vamos a generar con este archivo que tenemos acá, con estos archivos en realidad, em, vamos a generar una nueva carpeta. Entonces voy a la terminal acá donde dice terminal, o pueden hacer con control más seña, terminal, nueva terminal. Lo muestro de este modo. Ahí tenemos el atajo. Control más ñ. No hace falta el mayús. Yo lo hago con control ñ y accedo a la terminal. Bueno, ahí tenemos la terminal. Donde yo voy a estar modificando donde dice al lado de PowerShell. ¿Ven? Tengo PowerShell, el signo más. Y ahí tengo esta flechita hacia abajo. Esa flechita hacia abajo permite acceder a la opción de Git Bash. Entonces yo hago clic acá, en donde está la flechita hacia abajo, me dice Launch Profile, y en esta parte tengo PowerShell, Git Bash. Seleccionamos Git Bash. Bien, si no la tienen como opción, porque puede llegar a pasar que no la tengan como opción, lo más probable es que hayan realizado mal la instalación y no se les haya integrado. Y esto es justamente porque no han seleccionado el editor predeterminado como les mencionaba. Bien. Así que esa sería la idea. Bien. Bueno, hacemos clic acá y seleccionamos Git Bash. Cualquier consulta, Vanessa, puedes preguntar. No, no te preocupes, ¿sí? Así lo vamos viendo. Es un tema distinto porque estamos pasando, estoy mezclando acá un poco, pasamos de la parte backend con Python. Acá les estoy mostrando un poco de la parte frontend acerca de HTML para tener unas bases y que les sirvan, por ejemplo, después en todo caso que quieran irse para un lado o para el otro. Y se me ocurrió la idea de complementarlo justamente con Git, que es una excelente herramienta. Yo podía haber trabajado incluso con Python dentro de, de este sistema de versiones, que lo vamos a hacer, pero quise sumar este tema más acerca de HTML y CSS para que ya tengan esas bases. Así que bueno, desde acá, una vez que selecciono Git Bash, podemos borrar ahí la terminal, la anterior, la de PowerShell, haciendo clic en el tachito de basura. Del mismo modo como hacemos en este Python, ¿no? Que voy borrando con el tachito de basura. Desde acá ya tengo una sintaxis mucho más amigable, colorida. Si yo trabajo con PowerShell, porque hay muchos que trabajan también, va a pedir permisos lo más probable. Y ahí es donde podemos tener algún conflicto. Entonces yo les menciono que trabajen con Bash. ¿Sí? Con Git Bash. Podemos hacerlo de esta forma o trabajándolo de forma externa. Acá como vimos, la terminal por un lado. O sea, trabajo en el editor y tengo acá la terminal. Se puede hacer de este modo. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones es válida para trabajar incluso con cualquier editor. Bien, desde acá vamos a empezar a trabajar con el uso de comandos. Entonces, yo tengo estos dos archivos dentro de la carpeta git2. Vamos a ingresar el primero de los comandos, que va a ser git init. Git init permite inicializar nuestro repositorio. ¿A qué me refiero esto? Que vamos a tener una carpeta que se va a estar generando, que va a ser la carpeta .git, dentro de nuestra carpeta raíz. ¿Cuál es nuestra carpeta raíz, chicos? A ver si alguien me dice. A ver si alguien se da cuenta. ¿Cómo llamé a la carpeta? Git 2, perfecto. Git 2
es la carpeta raíz o la carpeta root. Bien, esa es la carpeta que hago mención. Entonces, dentro de la misma se genera una carpetita de Git, donde ahí va a estar almacenando todo el contenido acerca de este sistema de versiones. Bien, bueno, desde acá podremos ver que me sale ese mensaje cuando le doy un enter, que se ha inicializado este el repositorio de forma vacía en esta ubicación. Vamos a verlo. Minimizo también acá. Vamos a la carpetita donde dice git2 y ahí se genera una carpeta oculta que se llama .git. Si yo accedo a la misma, ahí tengo todo este contenido, donde está guardando toda la información necesaria para trabajar con este sistema de versiones. Entonces yo voy a la parte donde dice vista, ¿sí? Y desde ahí puedo seleccionar que me muestre los elementos ocultos. Ahí yo destilde, no me lo muestra. Ahí lo tildo y ahí me lo muestra. ¿Por qué está esta carpeta de forma oculta? Porque generalmente podemos hacer lío, eliminarlo por error, entonces se vuelve de forma oculta esa carpeta. Bien, así que bueno, dentro de esa carpeta se va a estar almacenando todo. Bien, una vez hecho esto, verán que en la parte superior me aparece un coloreado en cada nombre de la solapa de los archivos. Me aparece una letra, la letra U. La letra U que viene de la palabra unknown, que es desconocido, porque son archivos que son desconocidos para ese repositorio, no existían. Y toda esa información ya se está almacenando en esta parte. ¿Sí? En esa parte se está almacenando. Bien, si no les llega a aparecer colores, no les llega a aparecer esas letras U, es normal, porque es la primera vez que trabajan con estos archivos. Bien, sí, a ver. No, por ahora, Simón, lo que estamos haciendo es solamente mostrar un poco acerca de HTML, mostrar un poco acerca de Git. Igualmente, ya la clase que viene se lo voy a estar mostrando de vuelta, les estoy mostrando un poco cómo va a trabajar. No hace falta que lo vuelvan a replicar, chicos, no hace falta. ¿Sí? La idea era solamente la instalación de Git y desde ahí empezar a trabajar con este sistema. ¿Sí? Así que no se preocupen. Creo que Alejandra había levantado la mano, ¿puede ser? Sí, pueden preguntar, chicos. Sí, fue sin querer, no, apreté el botoncito sin querer. Ah, no pasa nada. Si hay alguien chico que tenga una duda hasta acá, pueden preguntar, que no hay problema. Yo no tengo ningún inconveniente en responder. Bien, y ahí estoy viendo un poquito del chat. Lo que pasa es que me enfoqué bastante en la clase y ahí no estuve viendo un poco el chat. Bien, es donde está la carpeta, está trabajando, deberíamos ir haciendo todo. Ah, estoy viendo. No hace falta, Simón, hacer todo. Justamente estoy mostrando cómo deben trabajar. Podría ser con un proyecto incluso ya creado, ya con bastante código. Entonces, ustedes abren el archivo, abrir carpeta desde ahí. Una vez que abrieron esa carpeta con todo su código, después inician con git init ese repositorio. Y desde ahí empiezan a trabajar con el mismo. No necesariamente tiene que estar creado de cero. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Que bueno, trabajen con un archivo desde cero o que ya esté empezado, cualquiera de las dos opciones. Bien, una vez que nosotros iniciamos, nos vamos a encontrar en los tres estados. Cuando yo inicio un repositorio con git init, lo voy a mostrar acá más grande, podremos ver que me sitúo en el primero de los tres estados, que es el working directory. Esto es con el git init. Bien, entonces declaro este comando y automáticamente me centro en el working directory. ¿Sí? Esa es la idea.
Una vez que yo ya me centré en el working directory, ya tengo generado el archivo .git, no hace falta más declarar este comando. Lo declaro una vez el git init, listo, se generó esta carpeta, que eso es lo que estamos haciendo en realidad. Bueno, al crear esa carpeta no hace falta más declarar el git init. Una vez y no hace falta más declararlo. Si lo declaro una vez más, bueno, ya estaría haciendo una actualización de la misma carpeta. Una vez que me sitúo acá en el Working Directory con cada uno de esos archivos, porque en realidad me sitúo por los archivos que yo tengo que estoy declarando. Yo tengo la carpeta donde están estos archivos. Y esos archivos, como son desconocidos, no no se encuentran dentro de esta carpeta, se van a estar posicionando en el Working Directory. Y desde ahí yo tengo que pasar por cada uno de los tres estados para ir preparándolos a la creación de una versión. Entonces voy a pasar primero por del working, paso todos los archivos que quiera a la etapa intermedia que va a ser la del staging area. Y del staging area lo voy a estar enviando a la creación de la versión. ¿Sí? La versión dentro de mi repositorio, que va a ser dentro de la carpetita Git que les estaba mencionando. .git. Entonces, bueno, tengo que ir pasando por estos tres estados siempre. Ya sea que yo incluya archivos nuevos y automáticamente se sitúen en el Working Directory, o realice alguna modificación a algún archivo. Y ese archivo, cuando se modificó, también va a la parte de Working Directory. Y ahí tenemos que volver a iniciar una y otra vez esta serie de pasos para pasar a la creación de esa versión. ¿Sí? Bueno, ese es el sistema. Recién trabajamos con git init, ahora vamos a tener que enviar ese archivo al siguiente estado, que va a ser el de staging area. ¿Cómo lo hacemos? Lanzando este comando que va a ser el comando git add. Así que vamos a eso y desde acá lanzamos el git add y voy a nombrar los archivos que deseo pasar. Yo tengo el archivo de index.html que lo quiero pasar al estado del staging area y le damos un enter. Pongo git espacio add espacio index.html. Y ojo, y muy atentos con el ingreso del comando que declaran. Porque si yo no declaro un espacio o me equivoqué en algo, lo más probable es que el comando me salga mal o algún mensaje donde indique que el comando no es reconocido o algo por el estilo. Entonces es sumamente ideal que vayan declarando exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos con lo siguiente. No se preocupen que igualmente todo esto lo volvemos a ver la clase que viene. Es una intro como para que vayan viendo de cómo se maneja. Le doy un enter y ahí ya se envió ese archivo a la parte del staging area. Y si vemos acá o acá, podremos ver que hay modificaciones. ¿Qué es lo que estamos viendo? La letra A y la letra A. Bueno, la letra A en este caso es un indicativo que se ha pasado del Working Directory a la parte del staging area. ¿Sí? Entonces nos encontramos en esa etapa. En la segunda, que vuelvo a mencionar, es la del medio, esta staging area. Perfecto, pero ¿cómo puedo comprobar que esos archivos estén en determinado estado? Bueno, hay un comando que se llama el comando git status, que ese comando permite saber el estado de cada archivo. Entonces le damos un enter, git espacio status, y ahí podremos ver que me sale estos dos archivos. Primero, me dice new file index.html y después me dice contacto.html, un track files. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Si yo veo que aparece con ese color verde, automáticamente vamos a saber que nos encontramos
en la segunda etapa que va a ser la del staging area. Y si aparece en rojo, nos encontramos en el working directory. Bien, entonces es fundamental que vayamos viendo, ustedes que recién comienzan, trabajando con este comando de git status para saber el estado de los archivos. Después cuando ya la tengan bien clara, prácticamente ni lo van a usar. Bien, pero por ahora el git status es fundamental para saber cómo funciona este sistema. Bien, eso por un lado. Después cuando, si ustedes notaron, realicé el ingreso del git init, me aparece a la derecha la palabra master. Bueno, yo les había dicho que la rama se va a estar llamando master o main. Esa rama, como, depende cómo lo configure, cómo lo configuramos, se va a estar mostrando como master o main. Yo lo tengo acá en este caso como master, ¿bien? Que es la rama principal. A eso estamos haciendo mención, la rama principal. Y siempre los siguientes se van a estar mostrando con esta palabrita ahí entre paréntesis. Esto es una ventaja que tenemos a la hora también de trabajar con Bash, con Git Bash. Si yo trabajo con PowerShell, bueno, no vamos a ver estos colores ni nada por el estilo. Entonces, lo más cómodo es trabajarlo con Bash. Bien, esto por un lado. Ya tenemos un archivo en la parte del working y otro en la parte de staging area. Pero yo quiero los dos archivos pasarlos. Entonces, volvemos a declarar acá git add. Escribo el nombre del archivo, le doy un espacio, que se llama contacto.html. Le damos un enter y ahí de vuelta vemos una modificación. Los dos archivos ahora se encuentran con esa A. Bien, es porque los dos archivos se encuentran en la parte del staging area. Si lanzamos de vuelta un git status, podremos ver que los dos archivos se encuentran con ese color verde. Bueno, o un indicativo que se encuentran en la parte del staging area. Bien, también salen muchos mensajes, de los cuales uno de los que tenemos ahí me dice on branch master. Nos encontramos sobre la rama maestra. Bien, que eso también lo podemos ver acá a la derecha. Si yo estoy en otra rama, que después le voy a estar mostrando acerca de las ramas, veremos que en este caso me encuentro sobre la principal. Bien, eso por un lado. Ya volvemos de vuelta acá al PowerPoint y vemos que los dos archivos ya se encuentran en la parte del staging area. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Ir a la creación de esa versión. Entonces yo desde acá voy a lanzar el comando git commit, pero no va a ser solamente git commit. Le vamos a agregar un poco más de caracteres. Ponemos git commit espacio guión m y comillas. Y dentro de las comillas vamos a escribir algún texto en el cual permite identificar qué tipo de versión estoy generando. Por ahora, un texto acorde sería mi primer commit o algún mensaje similar. Con lo cual ya tenemos el inicio, la base, la creación del repositorio, ¿sí? Cualquier mensaje similar. Pero después cuando trabajemos con alguna modificación, algún ingreso de algo, ahí tendríamos que dar un poquito más de detalle. Tampoco que sea demasiado extenso, que sea lo más simple y corto posible, pero que sea bien descriptivo. Esa sería la idea. Entonces ahí le damos un enter y ahí ya se genera una nueva versión. Podemos ver que en la parte superior, en esta parte, no se encuentran más los colores ni las letras. Bien, esto es a causa de que ya se generó una versión. No hay nada para mover a otro tipo de estado. ¿Cómo podemos comprobarlo? Bien, lanzando un git status. Git status. Y ahí me dice que me encuentro sobre la rama master, que no hay nada para comitear y el árbol de trabajo está limpio. Ya este es el indicativo cuando vemos este mensaje que no tengo nada que estar enviando a la creación de una nueva versión, ¿sí? Porque no hay ninguna modificación, no hay ningún ingreso de algún archivo nuevo que haya insertado. Si es así, si hay un ingreso
o una modificación, ahí volvemos de vuelta a comenzar por estos tres estados. Ya finalizamos esos tres estados y ya creé una versión, la primera versión de todo esto. ¿Cómo hago para ver si puedo consultar esa versión? Con otro comando que se llama git log, y ese git log, cuando le dé un enter, permite visualizar los datos que tenemos acá de esa versión en sí. Me aparece el número de commit, me aparece el autor, me aparece la fecha y el mensaje que le había lanzado mi primer commit. Bueno, ese número que tenemos ahí en amarillo es el número que va a estar relacionado con la primera versión que he generado. Y después más adelante cuando vaya generando varias versiones, ese número permite que podamos ingresar a ver el contenido de esa versión. ¿Cuál es la versión? Todo esto que tengo acá, e incluso con los códigos dentro. ¿Sí? Todo eso lo vamos a poder ver en esta versión. ¿Sí, Joana? Profe, lo hice, pero me pregunta, me dice, por favor, dime quién eres. Ok, bueno, primero para eso vas a tener que realizar una configuración para declarar, como vemos acá, el nombre del autor y el mail que tenemos. Todo esto lo van a estar declarando con un comando que se llama gitconfig, que vamos a estar declarando el nombre y también el mail. Así que todo eso lo vamos a estar declarando ya en la clase que viene. La clase que viene le voy a estar mostrando cómo podemos declarar el nombre y también el mail para configurarlo y después trabajarlo y que aparezca de este modo como estamos viendo ahí debajo. Bien, así que eso lo vamos a estar viendo en la clase que viene. ¿Alguna otra consulta hasta acá, chicos? Para ir ya cerrando. Nada. Bueno, quizás ahora parezca un poquito chino por el momento. Pero después ya a medida que vamos trabajando con lo mismo, esto se lo van a estar acordando como el nombre y apellido, ¿sí? Porque son varios comandos que se van a repetir una y otra vez y a medida que lo vamos trabajando, esto es cuestión de práctica, se lo van a estar recordando siempre. Bien, chicos. Bueno, ahora sí, que tengan buena semana y nos reencontramos la siguiente clase. Sí, Flor, decime. Perdón, profe, que dejo la consulta para último momento, pero está toda la explicación y no quería frenar la No, no pasa nada. explicación. No, Decime. quería consultar porque lo puse en el chat, pero me parece que no lo vio, que Codo a Codo está pidiendo ahora la preinscripción para 2023 y usted había Sí, comentado que si queríamos seguir nos iban a avisar. ¿Eso sí. sigue siendo así o nos debemos preinscribir a algunos cursos? Yo les recomiendo que igualmente se prescriban a los cursos que quieran, háganlo porque hace poco que abrió la inscripción y en todo caso ya está establecido, ya está prácticamente sellado que ustedes van a tener sí o sí prioridad. Prioridad ante cualquier curso, no necesariamente al desarrollo full stack. Pueden acceder a cualquier otro curso en especial. Si es que quieren otro, van a tener esa prioridad. Eso me lo han comunicado en la última reunión que tuve, así que sería bueno que por el momento, por las dudas, inscríbanse. Igualmente se van a estar comunicando con ustedes para darle esa posibilidad de que sean los primeros en acceder porque ustedes ya tienen estas bases para poder ejercer cualquier curso de mayor jerarquía. Entonces, sería lo ideal que hagan eso. ¿Bien? Listo, perfecto, buenísimo. Gracias. Bueno, ahora sí, chicos, que tengan buena semana. Espero que les haya gustado y nos estamos reencontrando en la clase que viene. Saludos, chicos. Chau, chau.